Bueno, Manuel Fermín es uno de los jóvenes abogados de este país que con un gran ejercicio es un consagrado académico, profesor universitario. Sin embargo, es un hombre muy doctrinario. A mí me dijo un juez amigo de nosotros, Manuel, para darte el saludo, Sí, me dijo un gracias, Héctor, juez, me gracias. dice, a mí me gustaría que claro, me lo dijo fuera de récord, nos Sí, juntamos en un sitio y nos pusimos a conversar. Me gustaría que los grandes doctrinarios del derecho no suban a estrado. Y me lo dijo por algunas incongruencias yo que él creo. vio sobre un tema determinado Sí, de gente que escriben que después tienen que postular lo contrario a lo que sustenta. Y dice, ese es el problema de los doctrinarios, tener que estar subiendo a estrado. Entonces, por este asunto. Entonces, incluyendo jueces también, incluyendo jueces, porque así. también hay jueces que Ah, escriben y luego entonces se así mismo esa es, es la verdad. por lo que entonces él dice que generalmente un buen doctrinario debe un poco apartarse del Sí, ejercicio, sobre todo de la sí, materia que es así, escribe, es para así, que a veces no entre en contradicciones y contamine lo claro, que escribe o le reste credibilidad claro, a lo que escribe. claro, claro. Bueno, pues Manuel, nuevamente se ha centrado esta discusión en la ley de la ley de partidos políticos y uno entendía que la epístola pues planteada por el presidente con respecto a buscar una solución de consenso, aunque se planteó ahí el asunto de la bicameral, pero se Claro, determinó y ellos lo admitieron de que no era posible claro. constitucionalmente, pero bueno, se buscaron una solución porque el presidente admitía que no estaban los votos. eh, no pensaba que esto pues iba a salir pronto porque era el tema de las primarias abiertas lo que ha creado las contradicciones, no solamente en los partidos políticos, sino que el país se empoderó, las Claro, iglesias. Yo no recuerdo que para un solo tema de discusión de partidos, por ejemplo, hubiese una carta claro, pastoral ni claro, nada así por el es, estilo. así es. Entonces, pero he visto una postura ahora, una sustentación, creo que el propio presidente del Senado y secretario general del PLD, precandidato del PLD, ha sustentado, bueno, que a los partidos que las primarias de los partidos no pueden estar fuera de la ley, Ujú. y el caso más específico del ex procurador y es ministro de lo Interior, precandidato Domínguez Brito. Entonces la tesis que están planteando ya es primarias, aunque fuesen cerradas, simultáneas, obligatoria del método de primarias, obligatoria para todos, y entonces también obligatoria que la Junta Central Electoral organice el Claro. proceso. Y desde mi criterio, como un opinante, entiendo que la misma crítica de si se procede así de inconstitucionalidad está presente, pero bueno, Sí, tú que claro. eres el experto en esta materia para que nos ayude a entender un poco de la Bueno, Héctor, situación. eso que tú decías al final, ayudar a entender un poco, porque yo veo que esto se ha convertido ya, no diría que en un absurdo, pero la intensidad de la discusión de un tema que doctrinalmente no reviste de mayores complejidades. Conforme al diseño de la Constitución, los partidos políticos, primero, no son entes públicos, como una triste doctrina, parte de la doctrina dominicana ha dicho, eh, pretendiendo confundir, ¿no?, a la sociedad, interpretando, yo digo antojadizamente, una decisión del Tribunal Constitucional, que no ha dicho eso. Esa es la sentencia 531 del año 2015. Un caso que llevó este personaje, ¿no?, tan pintoresco, pero a la vez tan polémico, el ex general Percival. Ah, ya. Y entonces, ahí el Tribunal Constitucional habló de instituciones públicas, pero a seguidas está hablando de que tienen base asociativa y que no son de naturaleza estatal. Ya. Cuando habla de institución pública, usted no puede confundir eso con ente público. El Ya. ente público tiene una definición legal en la República Dominicana. Es una ley orgánica, que es la ley orgánica 247-12, que es la ley que regula la potestad organizatoria de la administración pública y del Estado.
Y ahí en el artículo 6 se define, mire, ente público es el Estado, que tienen personalidad jurídica, el Distrito Nacional, los municipios, los distritos municipales y los organismos autónomos. Después de ahí no hay más entes públicos. Entonces, sobre la base de estas celebridades del constitucionalismo dominicano, decir que son entes públicos, entonces ya de ahí se deriva una suerte de una tesis, casi como una especie de dogma, de que entonces ya cualquier tipo de intervención del Estado sobre los partidos es perfectamente posible. Y ello entonces, obviamente que desnaturaliza la libertad de organización, la autodeterminación. Quiero decir autodeterminación. Todo esto en el ánimo de solventar lo que es el partido como una expresión de la libertad de asociación política, que fue lo que dijo el Tribunal Constitucional en esa sentencia del señor Percival. Porque cuando nosotros vemos de lo que se trata esta discusión, yo me remonto inclusive a una tesis o a un planteamiento que hiciera Maurice Oriu, decano de Toulouse, como se le dice, un gran publicista, una referencia obligada, donde él decía en 1903, se es liberal cuando se cree realmente que el Estado no pueda intervenir cuando, máxime cuando sea estrictamente necesario. Entonces nosotros tenemos esta Convención Americana de Derechos Humanos que en el artículo 16 específicamente establece cuáles son los casos donde se interviene, donde el Estado puede intervenir en las organizaciones políticas o en los sindicatos también, que es un buen ejemplo que yo recuerdo que puso en días pasados mi querido profesor, el doctor Rafael Alburquerque, que ponía el ejemplo de los sindicatos. El Estado no puede entrar en un sindicato a regular este tipo de cosas. Así es. Naturalmente hay cuestiones que sí precisan de una intervención, como el tema del financiamiento, porque no podemos permitir que el terrorismo, por ejemplo, entre y empiece a solventar financieramente partidos. Eso es impensable y ahí sí se justifica la intervención. Lo que no podemos es ahora, desdiciéndose, inclusive tú citaste un caso de uno que dictaminó, cuando era procurador, el señor Francisco Domínguez Brito dictaminó que esa intervención del legislador en el 2004 era inconstitucional. Ahora dice que no, que la Constitución cambió. ¿En qué cambió, querido amigo? ¿En qué cambió? Sí, Vamos a ver en qué cambió. Los que partidos siguen siendo lo que eran en aquel entonces, siguen siendo asociaciones de derecho privado cualificadas constitucionalmente. ¿Cualificadas por qué? Bueno, porque los partidos tienen una importancia que se destaca en el hecho de que canalizan los reclamos sociales, la participación política de la ciudadanía. Eso es perfectamente entendible, pero eso no justifica que entonces un partido político, porque hay que decirlo, un partido que está enquistado en el Estado, le quiere entonces imponer su visión política a otros que le adversan. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional Federal Alemán en 1992. Eso mismo, yo lo cité una vez en un artículo. Sí, lo vi. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar aquí. ¿Por qué ningún partido de oposición está de acuerdo con esto? No está de acuerdo porque saben o anticipan el peligro que supone que quienes detentan el Estado decidan entonces controlar o intentar manipular lo que es la boleta electoral de los próximos comicios del 2020. Eso es algo que yo de verdad no entiendo cómo se llega a estos niveles. Y además uno piensa cuando se esgrime la constitucionalización de los partidos políticos, sobre todo en el artículo 216, yo lo he leído y lo he releído por tantas cosas que se dicen de esa constitucionalización, y en algún momento digo, bueno, pues será que este artículo dice taxativamente que hay que organizar un tipo de primaria determinada, porque esa es la interpretación. Al contrario, para nada. El artículo lo que sostiene es el respeto a la democracia interna. Interna. Y qué bueno que tú hagas referencia a eso. Interna, Héctor. Eso mismo está
en un manual de derecho constitucional que escribió el profesor Eduardo Jorge y que bueno, ahora ya no luce quizás tan actualizado, va a tener que hacer una nueva edición, ¿no? Actualizando todos esos contenidos que ahora él está promoviendo y planteando, precisamente en una coyuntura muy diferente a la que él hizo en aquel entonces. En aquel entonces ya había pasado el tema de Miguel Vargas con lo de Hipólito, que hubo esa denuncia de que desde fuera se había No, pero yo te voy a decir una cosa, él sigue pensando igual. Sí, yo te voy a decir una cosa, búscate, y saludo para mi querido profesor Eduardo Jorge, que me dio clase a mí, búscate el escrito de defensa de ataque a la sentencia del Tribunal Superior Electoral sobre la decisión de anulación de la convención del PRD. Muy bien. Búscate los argumentos que él esgrime de la autonomía de los partidos, lo esgrime, y del carácter asociativo. Caramba, y todo eso, y bueno, con esos argumentos también está yendo al Tribunal Constitucional. Son los argumentos que él está escribiendo. Y yo imagino que el Tribunal Constitucional le va a sentar muy bien todo esto, porque ya el Tribunal, en mi criterio, ya ha dicho esto. Yo no sé si te recomiendo que lo busques. No, lo voy a buscar. Aunque yo no lo tengo, pero yo sí lo leí en la prensa que salió. Digo, el profesor está argumentando lo mismo. Hay que buscarlo. Eso sucede. A veces los abogados dicen, bueno, yo creo que soy un mandante, ¿no? Sí. Pero es un mandatario de mi mandante. Claro. Y eso, pero obviamente que eso está muy interesante. Sí. Pero lo que te quiero significar, Héctor, que es lo más trascendental, la gente a veces no alcanza a entender ni siquiera de qué se trata este problema. O sea, no es un tema de que si primarias abiertas o primarias cerradas. Eso es algo que es un absurdo plantearlo, reducirlo a ese aspecto. Esto es un tema de qué tanto puede intervenir un Estado, el Estado en este caso, a lo interno de unos partidos que no los crea el Estado, lo crean personas, ciudadanos, que deciden libre y voluntariamente crear una estructura asociativa en base a una ideología, que es lo que dice el Tribunal Constitucional exactamente, en esa y en varias decisiones. Hay una 74 del 16, y ni hablar del Tribunal Superior Electoral. Quien te habla fue abogado cuando uno que se autodenomina precandidato presidencial, a la vida entera tiene aspirando a la presidencia, que es el señor Hipólito Polanco, ¿no? Hipólito Polanco impugnó el acuerdo de los 15 puntos del Comité Político en el año 2015. Tú estuviste como abogado. Yo fui abogado del PLD, ahí designado por el Comité Político. Entonces, ¿cuál fue la tesis que nosotros solventamos ahí? Bueno, que el partido, en tanto que una entidad de carácter asociativo, tenía la autonomía, tenía entonces la libertad de decidir cuál era el método para elegir sus candidatos. Ahí pasó reelección por reelección. Legisladores que aprobaron la reelección, legisladores que tenían entonces la opción de reelegirse. Por encuestas se eligieron candidatos a alcaldes, como el caso de Roberto Salcedo, que obtuvo la nominación a través de la designación por encuestas. Y el presidente, que no pasó por una convención, por una primaria ni nada, sino que los delegados reunidos, pues lo aclamaron. Sí, el alcalde de Santo Domingo Este también fue por el método de encuesta. Correcto, exactamente, Alfredo Martínez, el Cañero. Entonces, en ese momento yo nunca vi a ninguno de los propulsores, porque yo creo que el problema de los partidos no creo que se haya generado en los últimos 2 años. O sea, del 2015 al 2018 no es que ha surgido este problema de la falta de participación de la ciudadanía y que hay que hacer primarias abiertas. Yo no creo eso. En ese momento, el presidente actual, el presidente Medina, que es verdad que él tiene mucho tiempo al parecer, yo no le doy seguimiento tanto, pero bueno, han aparecido algunos recortes noticiosos que indican que él tenía desde hace mucho tiempo esa posición. Entonces yo creo que en el 2015 era el tiempo, era el momento idóneo para él plantear esto y no esperar ahora. ¿Por qué ahora? Bueno, no hubo que hacer ningún tipo de actividad más que una asamblea de proclamación porque nadie enfrentó y no se podía hacer primaria. Entonces, ¿qué pasa? El Tribunal Superior Electoral refrenda esa tesis y ahí entonces empieza la línea jurisprudencial que todavía en marzo de este año
la viene reiterando, de que los partidos son libres para elegir su método. O sea, son asociaciones. Claro. El Estado no puede intervenir en ellos. Y quiero que sepas que en esas decisiones que se han dado últimamente, sobre todo las del Partido Reformista, por ejemplo, hay un voto disidente del magistrado Madera. Excelente voto, porque él se enfrasca en la discusión de la naturaleza jurídica de los partidos. Aparte de que ya la mayoría de los jueces ya habían, de alguna manera, ya lo habían dicho, pero él quiso ser más enfático. Quizás viendo la discusión que hay, porque ciertamente que eso no vamos a decir, no es era un el voto tema disidente. disidente. Claro, era un voto disidente, pero ese quizás no era el tema central de la discusión jurídica, pero aún así él se adentra a esto. Y luego entonces en la otra decisión del Partido Reformista que se da, pues ya son mucho más enfáticos en decirlo. Entonces, todo eso no parece importar porque, vuelvo y digo, la institucionalidad aquí, bueno, es algo muy relativo. Depende, ¿no? Eso es como el semáforo, que la gente lo ve bueno, y parece como que si fuera opcional usted detenerse o sencillamente cruzar y violar la luz en rojo. Entonces, definitivamente así, Héctor, así no se construye una democracia como la que queremos. ¿Cómo no? Solicito la anuencia de, ya ustedes lo ven, argumentando, Manuel Fermín, todo un profesor y comunicador tan bueno como me lo decía de su padre. Mira, Manuelcito es mejor comunicador que yo. Pausamos y regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.